Bien, está Darío Ogaño con todos los datos de la economía, pero sobre todo con cómo ha arrancado este mes de agosto. Se vienen muchos aumentos, sí, te lo venimos anticipando y hasta ayer el propio ministro Iguacel daba cuenta y los detalles del aumento, en ese caso, de la tarifa de la luz. Pero también aumenta el subte y ¿qué más, Darío? También aumenta el gas, lo va a pasar el mes que viene, después de la audiencia pública, en medio de la noticia de que hay despidos en Atucha. Atentos con eso porque va a también traer cola. Pero lo que ayer anunció Javier Iguacel tiene que ver con el aumento en la luz y que en muchas familias se empieza a pegar muy fuerte. Atentos a esto porque el tarifazo en la luz agarra a los argentinos en un año con más frío que el anterior, con un 102% de aumento en comparación con el 2017, pero aparte también les decía lo del frío porque, bueno, en muchos casos también se calefaccionan casas con la electricidad. A esto se refirió Javier Iguacel, el ministro de Energía, ayer, mientras en la conferencia de prensa anunciaba el aumento, y lo podemos escuchar a continuación. Las escalas en función del consumo y si tienen o no tienen tarifa social y el peso que relativo que tiene cada una. ¿Hay facturas de 4.000 pesos, 8.000 pesos? Sí las hay. Y acá hay una recomendación importante que quiero hacer, que es la siguiente. Si hay algo ineficiente, ridículo, que una pésima política energética que instauró el kirchnerismo funciona mal, es la calefacción eléctrica. Es intensivamente consumidora de electricidad y es intensivamente ineficiente desde el punto de vista termodinámico, desde la ingeniería. Entonces, aquellos que tengan calefacción eléctrica, la recomendación es disminuirla al mínimo posible y con el tiempo empezar a pasar. Los que tienen tarifa social y que no tienen otra manera de calefaccionarse es de los más vulnerables y es los que protegimos y los que no le dimos momento ahora. Aquellos que cayeron en la trampa y tienen un departamento en Palermo con piso radiante eléctrico, sepan que eso es muy costoso, muy ineficiente, y si le viene una factura de 4.000 pesos, no está mal la factura esa. El problema es que es muy ineficiente ese sistema. Te habla Antuni, me parece. No tengo losa radiante. Al compañero respeto que tiene losa radiante, pero a gas le llegaron 11.000. Así que... y está tirándose por la ventana, ahora cerca del suicidio. Entró en calor sin necesidad de gas, digamos. Subió la temperatura, ¿sabes cómo, no? Apagó la losa radiante. Desde ya que apagaron la losa radiante. Si Repeto viene enfermo la semana que viene, ya sabemos por qué es, ¿no? ¿Quieren repasar algunos casos? ¿Y por qué tengo que poner el mínimo, te digo? Si hace frío, pregunto, no estoy contradiciendo. Si hace frío, digamos, y no calefacciona lo suficiente el mínimo, ¿por qué no corresponde subir un poco la calefacción? Bueno, pero ya escuchábamos los consejos el año pasado y era que había que estar adentro de la casa bien abrigado. Los tips. ¿Y te acordás que estaban, sí. había memes de la gente con medias de esquí, bufanda y gorro de lana dentro de la casa? Lo paradójico fue que después se vieron imágenes del presidente, de la primera dama, descalzos y en remera un día de 0 grados, ¿no? Sí. Y obviamente está bien calefaccionado la casa. El sector energético empieza a ser uno de los donde empieza a haber el lobby y los negocios más fuertes hoy en la Argentina. De hecho, ayer con el tema de los cuadernos Gloria, muchos llamados cruzados, mucho reclamo por ese lado. Lo cierto es que también hay casos muy fuertes que no tienen que ver con lo que decía el ministro Iguacel, que vino a finalizar la tarea de Aranguren. Quiere ver algunos casos así medio irrisorios de boletas, de facturas que nos van llegando a C5N. Si quieren enviar a las redes, por ejemplo, las cuentas de Twitter del canal, pueden. Acá vemos una cuenta, un antes y un después, que tiene una mujer que vive con su hija, estaba pagando 566 pesos el año pasado
y este año no se ve bien por el Zócalo, pero creo que era algo parecido a 4.000 pesos. No sé si 4.212,94. 4.200 pesos, esa cuenta... ¿Subió en cuánto? ¿En de porcentaje? 560 a... Y bueno, es multiplicarlo por 10. 8 veces. Claro, 10 8 veces. Ahí explicaban desde el gobierno que tenía que ver con un cambio de categoría, y ese cambio de categoría muchas veces es por lo que pasó este año. Acá fíjense otra factura. Esto es del productor de Gustavo sí, Silvestre. lo mandamos al frente, porque vive solo, en realidad vive creo con la tía, son 8.600 pesos. ¿Cómo lo va? En la paternal. En la paternal, en la casa que no es grande, 8.600 pesos. Son 2 personas viviendo. ¿Esto que es? Paternal, luz. Todos estamos mostrando luz, ¿eh? ¿Cómo lo pagas? Bueno, esto lo Y charlábamos el cuadro comparativo en cuanto al consumo. Es que en cuanto al consumo... Porque si no, digo, alguien está metiendo los dedos y te está poniendo más de lo que consumís. Es lo que están reclamando en muchos casos, pero... En el caso Raúl dice, vivo solo, consumo más o menos lo mismo. Bueno, yo les un mostré año, ayer que claro, es casi prácticamente lo mismo de un año al otro. De 1980, digamos, pasé de 1820 a 1980. O sea, prácticamente nada. E inferior el consumo, digamos. Sí. Pero el valor te multiplicó por 5. No, claro, obvio, de 7.90 a 3.776. Ayer hablaba con las organizaciones de defensa del consumidor, con la Defensoría del Pueblo, y señalaban lo que tiene que ver con los cambios de categoría. Y esos cambios es un poco una cuenta distinta que fue haciendo el Ministerio de Energía o los entes reguladores durante los últimos años. Es medio complejo de explicar, pero lo cierto es que el gobierno también empezó a variar mucho. ¿Se acuerdan cuando decía si de un año a otro consumís menos, pagás menos? Claro, de 2016 a 2017 puede haber pasado, porque 2017 hizo menos frío. Entonces, menos frío que un invierno muy duro en 2016. Y aparte, en 2016, buena parte del tarifazo no entró porque Aranguren no hizo audiencias públicas. Algo por lo cual demoró un año el tarifazo que prefería el gobierno. Si estaba trabajando en una empresa privada, lo echaban a Aranguren. Dari, Pero pará, y de 2017 a 2018 tenemos un invierno más frío, o que algunos consumen más, y por eso pasa que había bajado bastante el 2017 y termina pegando el salto en 2018. ¿Cuál es el fundamento por el cual aumenta? El aumento de las tarifas en la Argentina hoy está explicado por el aumento del dólar y del petróleo, pero no hay una política pero el fundamento oficial, eso. Claro. ¿Cómo te lo explican? Es eso. Es eso. Ah, es eso. Tienen que bajar los subsidios. Por eso, pero no es el argumento del principio de los aumentos que es para invertir, para que mejore mejor, para que funcione mejor, para que no tengas corte de luz. Esa parte del argumento, pero esa parte del argumento es el que le trasladan a las empresas para decir, las empresas van a poner el precio que quieran o que negocien, pasa que a veces más es una imposición, porque necesitamos que inviertan, necesitamos que produzcan y demás. El argumento de las empresas es, a mí me sube el petróleo y me sube el dólar, por eso va por ese lado. Es un combo por el cual no sabemos si el año que viene va a ser el último de aumentos, porque ya habían dicho que en 2018-2017 no iba a haber más tarifazo y lo subo, y en febrero de 2019 va a haber otro aumento en el caso de la luz, y en el caso del gas puede llegar a verlo en marzo de 2019, algo que incluso se puede replicar en el segundo semestre de 2019, estamos hablando de año electoral. Con los sueldos parados, siempre agreguemos sí. ¿no? Porque si no parece un contexto donde es Hollywood, si vos tenés el sueldo congelado hace 2 años y la paritaria que negocian no supera un valor razonable, no te va a alcanzar la guita. Tenemos una placa del cómo aumentaron, porque les quiero contar una cosa sobre los que menos gastan y los que más gastan. El tarifazo fue del 28% para los que menos consumen, según la propia difusión del gobierno. El gas, bueno, de esta suba que todavía no se sabe, del 25 al 30, los colectivos van a subir a 11 pesos y las naftas entre 4 y 8%, pero les decía, un 20%, un 44,4% de promedio, 20% para los que más consumen, 40% para grandes establecimientos y 28% para los que menos gastan. Y acá empieza una cuestión de, bueno, lo que decíamos recién y que se puede discutir en un país, del ahorro en cuanto a lo que consumís en tu casa. Y les voy a dar 2 ejemplos de por qué cuesta más ahorrar si tenés menos plata. 2 ejemplos, 2 extremos. Tenés 8 aires acondicionados en tu casa en invierno, o 8 aires de calor, y vos estás comiendo en el living o en el comedor y decís, voy a prender el aire del cuarto 2 horitas antes, porque bueno, para estar un poco mejor cuando voy al cuarto. En etapa de ahorro podés decir, no lo hago.
Lo hago recién cuando me voy a dormir. Mauro lo hace seguro, Mira, porque bueno, que- es su decisión. Viste que saltó, dijo sí. A Sí, ver. bueno, es tu Bueno, decisión, no porque vas a poder hacer. podés pagar. No me diga la palabra tips para... No dije Estoy tips. cansado de los títulos No dije tips. que Un dicen consejo. tips para evitar Y que vos te duelan encima tanto los cocinás. aumentos. ¿Cuánto te aumentó el gas? Ojo ahora, porque se viene Bueno. un nuevo aumento. Claro que me impacta Sí, directamente, por pero digo supuesto. a Pero todos. ahorra porque no come afuera. Pero digo, imaginemos, A mí ¿no? no, porque tengo un modesto hornito eléctrico. No hay gas en el departamento, tengo Peor un hornito todavía. eléctrico. Bueno, la luz. La Es luz, más hay que caro pagar. la luz. Está La bien, luz. pero yo no cocino. Entonces, Bueno, entonces no el usás. horno lo uso para las Pero, tostadas. pero no comés, tenés que comer afuera, entonces No, o mucho pedir. Pensemos lo que le afecta a los que ganan el sueldo, no sé cuál es el sueldo promedio de que está como en la línea más mediana, baja, en la línea de flotación. Es un sueldo 19 informal lucas, y creo que no, salió el otro día. sí, no, 19 creo que es el piso. No, está más cerca de El los 15. promedio país creo que es 14.000 Sí, pesos. 14, 15 mil. Imagínate una promedio persona país. que gana eso con estos valores de luz, gas, imposible. Pero le No hace lleva transporte, imposible. Mauro, termino el ejemplo, porque bueno, vos podés decir, che, no voy a hacer esa de prenderme 2 horitas antes porque voy a ahorrar, está muy caro. Ahora, vamos al extremo opuesto, está bien, esos pagan tarifa social, pero para que entiendan el ejemplo, si tenés una sola lamparita en tu casa, no podés ahorrar, no podés apagarla para ahorrar. Bueno, por eso se piensa que estos tarifazos afectan, al no ser progresivos, afectan a los que menos Claro. tienen. Pero es lo que dice Tuni, vos no modificaste tampoco mucho tu estilo de vida, no se sumó un integrante a tu casa, no compraste electrodomésticos. Mi suegra ayer pagaba 700 pesos, le vinieron 3.500 y vive Y sola. Raúl más o menos igual. Y tampoco, ¿no? Y no estuvo varios días en la casa, digo, entonces, ¿qué te queda? Directamente, No, o sea, no tenés que pensarlo 10 veces si tenés que... Yo creo que la solución para Raúl, humildemente, es que viva con alguien. No. Y divida el Claro, más que se Pero mueve va a con tu consumir suegra. más. Que Eso se es mueve con tu carísimo. suegra, Agus. Eso lo está, Está fuera de presupuesto. Eso lo está por hacer vos con Alguien que este tenga que casamiento tuyo, pero vas a ver lo caro que es. Yo creo que arregló que él paga el 30 y Clary el 70, ¿viste? Por eso está... ¿Sabés una de las cosas que aumenta el consumo en las crisis, y me suena Mauro en ese sentido? El azúcar, por ejemplo, porque la gente empieza a cocinar más en la casa. Tenés un cumpleaños de uno de los nenes, ya no me pedís una torta al que hace, o comprás la 700, es decir, la hago yo. Y empieza, o lo que sea, el azúcar, las cosas para cocinar en la casa, aumenta el consumo, la harina a veces también, porque bueno, ya no comes tanto afuera, ya no pedís tanto delivery, y Ahora- empieza a costar un poco más. Ahora, Darío, si esto fuera como un hecho aislado, el de los servicios, pero vos ves que Claro, es todo. el subte de No, eso es 7.50 a tremendo. 12.50, Mañana. Mañana, mamita 12.50 el subte. ¿Me entendés? Es un Es un aumento. 66%. Es muchísimo. Y ni hablemos de cómo está todo el tema de la comida y el supermercado, etcétera, etcétera. Es decir, lo que decía Mauro, no aumentan los sueldos ni remotamente, y las jubilaciones menos todavía. Son las no más aumentan afectadas en en cuanto a proporción. ingresos, sí. No Y hay ayer, proporción. Lo del colectivo ahí veíamos de 10 a 11 pesos, pero en realidad va a llegar, es un 30% el total. entre 11 pesos en colectivos agosto. y trenes, ¿no? Lo que va en estos próximos 3 meses. 30%. Y ayer el ministro Dietrich lo entrevistábamos y decía que no descartan que si sigue aumentando el combustible y demás, haya más aumentos antes de fin de año en el transporte. Y a sí, nadie no, le y eso afecta aumentaron a el todo, sueldo, ni afecta a todo el mundo. 30%, ni lo del subte 66%, ni hablemos. A nadie le aumentaron ¿En esa sueldo proporción o no? En esas proporciones. Aparte el gobierno transfirió a la provincia y la ciudad el transporte, son 11.000 millones de pesos de subsidio que tiene que poner ahora esas administraciones, y en caso de anunciar un nuevo aumento, digo porque el sábado Dietrich decía aspiramos a no tener que anunciar un nuevo aumento, bueno, de anunciar un nuevo aumento lo tendrá que hacer o Vidal o Larreta en su momento, y va a ser una diferenciación con lo que venía pasando. Ahora, en cuanto a los aumentos, el gobierno considera que todos los precios tienen que ser regulados por el mercado. Todos los precios estaban regulados y fuera de equilibrio, y ahora tienen que ser regulados por el mercado. Eso que no pasa en todas partes del mundo, en los servicios básicos, al menos en los que por eso se llaman básicos, empieza a generar un problema grande, porque aparte en muchos casos los aumentos se dan porque son explicados por esto. Entonces, si sube el gas, sube la luz, bueno, acá en C5N lo retratamos siempre, los que miran el canal lo saben, que
el que tiene una fábrica, el que produce lo que después vamos a consumir al supermercado o a cualquier comercio, tiene que pagar el gas, tiene que pagar eso y tiene que pagar el combustible del acarreo de los productos. Los supermercados, por ejemplo, ¿vos viste lo que es la escena de supermercado? No hay nadie. No hay nadie en los supermercados. O sea, lógicamente la modalidad de consumo ha cambiado mucho en el último tiempo. Ya ni hablar de ver un carrito lleno, porque la gente hace toda la compra del mes como se hacía antes. Lleno es un camión blindado, digamos, directamente. Sí. Bueno, yo decía el otro día, entiendo que hay una cuestión del tomate que está carísimo por una cuestión estacional. Está bien, bueno, pero después están 80 pesos, entre 80 y 100. Sí. Volvió la pistola remarcadora, ¿no? Sí. No, y además no hay productos. No hay productos porque las empresas no entregan y cuando entregan los supermercados se estoquean, los guardan porque no saben a qué precio los van a vender tampoco. Ayer entré en un supermercado chico y me decía, esta es la lista que ahora tengo que remarcar. Ya te adelantó. O sea, tenía ahí productos. todo lo que tenía que ir a cambiarlo con la marcadora. Ahora, en este último aumento de tarifas de servicios, ¿no? Lo que decías vos, solamente el tema combustible no tiene que ver con la reducción del subsidio. En realidad ahora, en algunos casos, por eso es lo complicado también de los anuncios, decían que en algunos casos se redujo el subsidio y en otros aumentó, pero en lo grueso se redujo. De hecho, la transferencia es importante de lo que deja de darle a las empresas, por eso se adelanta de septiembre a agosto. Pero el argumento principal es petróleo y dólar, porque cuando se sientan a negociar, como hace unos meses no aumentaba, igual se había aumentado fuerte este año, lo principal argumento que le tiran al gobierno tiene que ver con el dólar. Claro, tuvimos una devaluación del 55% en este año y eso es lo que terminó impactando fuerte. Bien, vamos a recibir a Carito que nos trae allí más facturas, ¿eh? Qué rico. A ver, no, Con dulce derecho. No. Pagá las vos entonces. Te van a caer muy pesadas. Como sí, las es he lo hecho único que mil. te digo. ¿Qué Sí. más? Bien, A ver. vamos a ver, vamos Para a usar replicar la WhatsApp en tu pantalla de mi señor. computadora, abre... Sí, esto es por WhatsApp. Ya ahora sí, ahí la vemos juntos. Edenor. Bien, No, Edenor, Agustina Vence. Gallardo. ¿Qué? Le vinieron 100.000 pesos de ¿De luz. qué? Esto No, nos acaba de mandar Agustina no, Gallardo que le llegó ayer ¿Qué esta te tenía boleta. más losa radiante que Repeto? Son 100 3 lucas. integrantes de la familia. ¿Cuántos? 3, ahí dice. Es una Ahí casa la tenés, nos particular dice. encima, Porque no le es una pedíamos. empresa. Claro, le pedíamos a través de los graph que nos mandaran las ¿Qué boletas. consumo? ¿Qué consumo? Ahí está. Ahí Mira. dice 1367 kilowatts. ¿Cómo puede Pero ser? 3 No, sí, integrantes. Raúl, No, hay si un yo error ahí. 1900. Hay un error. Exactamente, le llegó ayer, le 1800. consultamos si ya había hecho el reclamo, pero está en el proceso del reclamo. ¿Vos ¿Qué cuánto hace? consumías y cuánto 1921. Y pagaste creo 3.000 y pico de pesos, ¿no? 3.700, sí. Claro, y acá 1.367. No Claro, puede ser. Lucas. es increíble. Es imposible. Este Hay número errores es ahí, hay irrisorio. cosas... Te infartás. Sí. Esa es No la- sobrevivís a eso. Caray, ¿qué reclamo le la- dijeron? Edenor se hace cargo del Está en el servicio trámite médico. del reclamo. Todavía no nos dijo qué es lo que respondieron. ¿Sí? Dijo que empezó a hacer el reclamo hoy. Porque, bueno, este número nunca vimos de este tamaño No, para no, una no. casa de familia. Hemos visto hasta tres 75.000, pero este monto nunca. Sí, le acaba de llegar, 7 del 8 es... Agustina Gallardo, ¿no? Agustina Gallardo nos acaba, hace 13 minutos nos acaba de escribir. Vamos a otro caso. Juan Daniel Saralle dice, si voy a ser accionista de Edenor a la fuerza, quiero los bonos de acciones y no la boleta de luz. Dice porque le vinieron 2.660 y contra 500 del mes anterior. Eso es lo que nos escribía. Dice que Tengo tiene... sistema de panelito solar para las luces, lo cual ahí ya no está utilizando. Y calefacción con salamandra, a leña. Entonces, en este caso, no está usando aire acondicionado. Le Bueno, llegaron eso es, 2000. Darío, uno dice, en promedio Sí. los aumentos son del 30, del 25%, digo, no se ve reflejado de mes a mes ese porcentaje, por No, más de no. que no varíe tanto el consumo, porque la queja de la gente es lo primero, antes vos ni leías las facturas, vamos a decir la verdad. Claro. Hoy te fijas el consumo y cuánto consumo habías tenido el mes pasado, en cuánto varió y hasta ellos te hacen la comparación del año pasado. Pero estos saltos de 2.600 pesos de luz no reflejan el aumento de mes a mes. No, impacta el invierno, evidentemente. Sí, pero- El caso de 100.000 pesos es muy particular, no debe Debe ser. haber algún error, Un error. puntualmente. O un error, o una mora, o algo raro ahí, pero bueno, se tiene que comunicar con la una mora, empresa, ¿qué con es? Edenor. No, por eso hay que ver 1.000 qué. pesos. Y bueno, por eso hay que ver qué es lo que pasó. Ah, imagínate Tiene que hablar con si- Edenor y con el ente regulador.
Tuni paga 3.000 y pico por un poco más de consumo, tenés que tener una morada. sí, Ya sí, te hubiesen cortado. años. 1891 kilovatios. Y eran 1.370, creo. Acá aumentó el costo fijo y el costo variable de todas las tarifas. Por eso también vemos saltos importantes en ambas partes. Por eso mandaban en las facturas que manda mandan, más. está abajo a la derecha chiquitito lo que dice el costo fijo, la mora, el saldo, bueno. Ahora empieza digo, a ser ¿a quién complicado. le vinieron A ver, acá. 100.000 pesos si no tiene una pronta respuesta en realidad? Porque vos podés hacer el reclamo, pero antes tenés que pagar la factura. O sea, primero pagás la Si vas factura. a pagar 100.000. No, ya No, sé, claro. pero digo, eso tiene que ser una excepción. Sí, no. Sí, Claramente tiene que comunicarse Que con me el lo corte. A ver, otro Sí, caso. otro. Alejandro Alguien Preto. muy enojado, porque el mes anterior le vinieron 804 y este mes 3.423. Y lo mismo que yo. Esto nos acaba el año anterior, el mes anterior. Esto es 16 del 7 de 2018, es de este año. Bien. Y la siguiente boleta, 13 del 8 de 2018, este valor, 3.441 nos mandaba Está Alejandro. bien, en Una junio jubilada, también hizo ¿no? frío igual, así Una que... Lo jubilada mismo que que me se pasó a mí. calefacciona a gas, no tiene aire acondicionado. Claro. Yo pasé de 790 a 3.776. Esto es luz. ¿Lo mandaste vos? Sí. Tuni? Esto es luz porque es mensual, sin lugar a Claro. dudas. Bueno, son esas facturas que van llegando, que van teniendo inconvenientes. Y la gran pregunta, creo que hacía Mauro, es, bueno, ¿qué pasa con el que no puede pagar? Claro. Y empieza ahí un problema. En el gas habían dicho que se podía pagar en cuotas, ahí uno entra en la financiarización de eso, que es también una complicación. Hay gente que se está endeudando para pagar gastos corrientes, para pagar gastos de todos los meses. ¿Pero cómo? Por varias maneras. Puede ser, bueno, ahora primero con la propia compañía, después con los bancos. Hay gente que lo hace con la tarjeta Argenta, con la ANSES, eso lo relataba muy bien Alejandro Berkovich durante los últimos meses, y ahí hay mucha gente que empieza a deber plata. ¿Por qué? Porque cuando recibían la asignación universal, directamente cuando sacaban la plata podían pedir un préstamo. Y muchos decían, claro, saco 5 lucas y pago las tarifas que debo. El tema es que ya empiezan con deuda, claramente. Y después, y en esto se escudaba el gobierno, van a usureros. Van a los que le prestan a 150%. Bueno, ahora los bancos están prestando al Acordate 50%. que hubo una empresa, no me acuerdo cuál era, de gas o de electricidad, que en la factura te llegaba con una publicidad de una financiera. Es verdad. ¿No? Cosa sí, de que tengas No. como pagar, digamos, De esas endeudándote. financieras Eso. que, como dice Daría, más del 100%. Exactamente. te cobran. Digo, pero ¿eso es legal que te recomiendo? No, es Dejaron de hacerlo, Dejaron de ¿no? hacerlo, Me Una parece. locura. Sí, Vamos a otro. yo no lo vi más, pero después si es legal o no lo sé, voy a preguntar. Pero lo cierto es que vienen con cualquier publicidad, Sí. vienen con publicidad de teatro y demás, eso no nos parece mal. De mínimas de mal gusto. Sí. De Sí. mínimas, bueno, sí. Otro caso Dios que tiene mío. que ver con la tarifa social también. Norma esta vez. Cepeda, sí, nos escribió. No nos mandó la boleta porque es de la de su hija. Dice, mi hija vive sola, con la nena de 6 añitos. Ella trabaja 8 horas seguidas. La nena va de mañana hasta las 5 que sale de la escuela. Le vino 8.000 de luz de Alberti, provincia de Buenos Aires, es que son. Y dice que ella de la tarifa social le venían 400 y ahora le vinieron 700 y pico. Casi es lo que decía el Norma. 100% teniendo la tarifa social. Exactamente, La hija pero el absoluta. caso de su hija, 8 horas fuera de casa y con ese costo de luz. Sí, A no ser que los fines de Con semana ese se costo gaste de todo el luz y aire. sin incluir el aumento, el último aumento que es del 30%. Claro, desde el O sea, 1 de las agosto. facturas que arrancan, digamos, desde Y el abarca 1 de agosto que también hace tarifas frío, Agos, porque antes se pensaba para septiembre, que de última zafaba un poco, después del verano tendrá sus problemas por el tema de la luz y del aire acondicionado, pero ahora también agosto, un mes de, bueno, veremos ese frío. Otro caso tenemos. No, estos son los que han llegado hasta el momento. Seguimos siempre leyendo todos los que nos envíen y que nos contesten. Darío, una consulta. Esta persona de los 100.000... Ah, no, eso es un abuso de tu No. parte ya. ¿Le No, cobras por perdón. esa consulta o no? Tiene que Porque comunicarse. existía un sistema de comunicación vía mail que se había saturado. ¿Dónde se tiene que comunicar esta gente? Ahora pasamos 100.000. el celular de Darío. No, tiene que comunicarse primero con la compañía, que ahí Claro. claramente hay un problema, debe estar el ¿De dónde es teléfono. esta señora de los 100.000? Ya lo verificamos, me parece. Lo más práctico No era de es- no, Tenemos ¿no? acá. No, Sí, sí, es no, verdad. Ahí está Bueno, tiene que ser de honor porque No, ahí no, es- cuatro. Tigre. tenés que ir personalmente, si no te Y tenés que ir pasean de sector personalmente. en sector, no te Sí, sí, atienden, se claramente. cae el sistema, viste, la no sé respuesta qué ya la zona era, sabemos. pero Tigre. ahí- Tigre, En Don Torcuato. Sí, Don sí, debe Torcuato. haber una oficina por ahí. No, Sí. Qué ¿Viste, va. Tuni? Te digo lo que. Hay casos peores. Darío, Gracias, ahí, la tarifa social
de esta señora que dice, tengo tarifa social, me llegó 400 y ahora 700. Bueno, eso... Ahí golpea muy fuerte también, porque si alguien está pagando la tarifa social... No puede pagar. Bueno, si la comparación es con el año pasado, yo les decía, el aumento fue importante, la tarifa social tuvo un aumento menor. El tema es que hizo más frío este año, entonces por ahí consumió más, por eso no sabemos el detalle. Pero debe ser una jubilada que cobra la mínima, 8.000 y pico. Sí. Y se te van 700 solo en luz. Solo en luz. Y en gas otro está, bueno, hay que ver cómo está, pero en servicios básicos, yo les decía, en Inglaterra, en realidad en toda Europa se está hablando de pobreza energética. ¿Qué es eso? Los que no son pobres para otras cosas, digo, pueden consumir carne, por ejemplo, en Europa se mide así, o pueden irse de vacaciones, o tienen un ingreso razonable, pero gastan más del 10% en tarifas. De su ingreso. Si gastas más del 10% de lo que ganas en tarifas, en Europa sos considerado pobre energético. Y de hecho en Gran Bretaña había una época, un spot a la noche para la gente mayor que apagaba sus estufas porque era muy caro y a veces no llegaban a la mañana, entonces le decían no apaguen las estufas, vamos a subsidiar esa parte. ¿Cómo no llegaban a la mañana? Bueno, que tenían, sí, hipotermia y demás. Y por eso salió esta serie de spots diciendo vamos a subsidiar lo que es el excedente de más del 10%. Bueno, acá vemos que hay familias, y esto lo medía creo que era la Universidad de Avellaneda o también el Centro de Economía Política, de cuánto están gastando las familias de su ingreso en tarifas. Y viene aumentando, en algunos casos es más del 20%. Y de hecho, bueno, esta jubilada claramente es más del 10%, si un 10% es solo en luz. Digo, para aquellos que no tienen es la situación más crítica sin lugar a dudas. Y aquellos que tienen el dinero todavía como para pagar un poco más o una factura que salta de 700 a 3.500 pesos, también es dinero que antes se empleaba en otra cosa. Claro. Entonces te sigue congelando la economía, paralizando absolutamente todo. Digo, el efecto que esto tiene, por supuesto, y vuelvo a la frase que decía al principio, la situación más triste, más grave y a quienes deben mirar sí o sí, porque no pueden mirar para otro lado, es aquellos que no tienen el dinero, ¿sí? Que no tienen el dinero para pagarlo, que tienen que dejar de comprar comida para pagar el gas o para pagar la luz. Y un dato importante para tener en cuenta es que yo creo que se ha armado una falsa discusión con el tema de los subsidios. Primero que nada porque con esta excusa de que las empresas no podían invertir. Las empresas recibían la plata. Lo que pasa es que antes la daba el Estado, sobre todo, más que los usuarios. Es decir, las empresas si no invirtieron es porque no quisieron invertir, las empresas porque no perdieron, controlaron. Las empresas recibían el dinero. Por eso, la plata la recibieron, eso por un lado. Pero por otro lado, hay una discusión sobre el tema de los subsidios, donde en todo el mundo se subsidia la energía. Es más, hay datos para tener en cuenta que, en definitiva, en países del primer mundo, justamente se subsidia a las empresas energéticas, y hay un estudio que hizo el Fondo Monetario Internacional en el año 2016, previo al retiro de los subsidios aquí en la Argentina, que demostraba que Argentina subsidiaba menos la energía que países como Chile, que son tomados como ejemplo, o que los Estados Unidos. Entonces, se ha entablado esta discusión y es una mentira en realidad. El gobierno, el presidente Macri dijo que todavía resta un 33%, ¿no?, de subsidio que quieren retirar en los próximos meses, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hay una gran mentira. En el mundo se subsidia, y en el primer mundo y los países más capitalistas se subsidia la energía. Gracias, chicos. Vamos a los